Don Félix Antonio Chávez. Gracias, hermano mío, chiricano, Hugo Famanía, de Malagueto y de Manaca Norte, en Puerto Hermoso. Lo que pasa es que hay veces hay personas que se sienten, oye, pero ¿por qué dice Malagueto y no menciona Manaca Norte? Entonces siempre digo, soy de Malagueto y de Manaca Norte. No, pero uno de donde se crió. Yo soy de Volcán, por ejemplo. Y bueno, nací en Volcán. Nací en Malagueto adentro, porque a veces existen dos tengo que Malaguetos. decir, como en San Benito me lo reclamo, entonces tengo que decir que soy también del Valle de San Isidro. Y a veces cuando voy a San Andrés me dicen, oye, pero tú no dices que eras de San Andrés. Bueno, soy de San Andrés también. Mire, usted está en libertad. Sí. Ahí está la mesa servida. Usted Mira, decide. Es interesante lo que sucede a lo interno del partido Cambio Democrático, que es paralelo a lo jurídico, porque lo jurídico siempre se debe basar específicamente en la ley, pero en política existe otro ambiente que a veces hasta los mismos tribunales internos pasan por encima de la ley. Quiero iniciar leyendo, por ejemplo, nuestra Carta Magna, la Constitución Política de Panamá, que en el artículo 150 señala que los diputados actuarán en interés a la nación y presentarán en la Asamblea Nacional y representarán en la Asamblea Nacional a sus respectivos partidos políticos y a los electores de sus circuitos electorales. Es decir, que los diputados hoy expulsados y revocados, ellos representan al partido Cambio Democrático, por eso es que tienen una bancada de ese colectivo en la Asamblea Nacional. Y lo interesante también es lo que menciona el artículo 151, que los partidos políticos podrán revocar el mandato a los diputados principales y suplentes que hayan postulado, para lo cual cumplirán con los siguientes requisitos formales. Y ahí hay un sinnúmero de requisitos por causas. Es decir, que a mi juicio jurídico, que los partidos políticos tienen la potestad de revocarle el mandato y expulsar a los diputados, porque por algo fueron electos. Es más, la Constitución dice que ellos representan a ese colectivo político que los postuló. Si un político no quiere que un colectivo político lo expulse y le revoca el mandato, entonces tiene la libertad en este país democrático de postularse por la vía independiente, optar en estos comicios por la libre postulación. Pero también aquí hay un punto que siempre es debatido por los constitucionalistas y que se debe dirimir en las últimas instancias, ya sea el Tribunal Electoral o la Corte Suprema de Justicia, porque estos dos puntos que mencioné al principio, de la representatividad de los partidos políticos y de la expulsión o de las sanciones contra los diputados disidentes, choca en gran medida con un artículo que usted mencionó, Hugo Famanía, al principio, el artículo 154 de la Constitución, donde los miembros de la Asamblea Nacional y de la Asamblea, el órgano legislativo, está conformada por los diputados, no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo. Es decir, que estos tres artículos chocan jurídicamente porque el pasado 1 de julio de 2021, cuando los partidos políticos o las bancadas de los colectivos políticos en la Asamblea Nacional postularon a sus candidatos, los diputados disidentes de Cambio Democrático, 15 de ellos votaron a favor de la candidatura del perredista Cristiano Adames, quien ganó ese día la presidencia de la Asamblea Nacional. Los abogados de ellos muy bien pueden decir es que los diputados no son responsables por los actos que se registren en el órgano legislativo. Y este artículo se puede compartir y también se puede debatir. Pero aquí el fondo es que, en efecto, ¿para qué están en un partido político si no siguen la línea? ¿Para qué se llaman opositores si le dan siempre el espaldarazo al partido oficialista? Entonces, esta es la parte que choca, pero es común en los partidos políticos de Panamá, donde existe un universo paralelo, que las opiniones cambian en segundos, en minutos, en horas, hasta en días, porque hoy te digo te amo, mañana te digo te odio, hoy te digo que eres un diputado leal, mañana te digo que eres un diputado que se puede alquilar, porque recordemos que esas fueron las frases que en el quinquenio del señor Ricardo Martinelli se utilizaron en su momento por alguna de ellas, la militante Alma Cortés, que le dijo al señor Martinelli, oye, no te juntes con esos diputados porque esos diputados se alquilan, ellos ya no se venden, ellos se alquilan, y es todo lo que ocurre en el ambiente político donde a veces hay diputados que dicen ser opositores y de la noche a la mañana cambian de opinión y le dan el espaldarazo al oficialismo. Hombre, la verdad es que ese universo paralelo de la política es así aquí y en el mundo. Por eso a mí no me gusta, ¿no?
pero la posibilidad de entenderse si estás en oposición y apoyar una iniciativa de gobierno a mí no me parece malsana. Lo que a mí realmente me resulta incómodo es ver cuando tú de manera permanente, más que un partido de oposición, pareces de gobierno. Eso lo dijimos, no ahora, hombre, cuando se dio el pacto de gobernabilidad, o en la administración, eso es en la administración Varela, ¿verdad? O en la administración Martinelli, que decían, es que está comprando diputados. Y le digo, bueno, uno sale a comprar uno sale a comprar si hay algo en venta, ¿verdad? Entonces, el asunto es el equilibrio, ver las cosas desde las dos ópticas. Pero fíjese, hay dos aspectos que a mí históricamente me han incomodado. Y se lo pongo sobre la mesa ahora que estamos en esta discusión. No porque ahora se dé el tema de cambio democrático, de que esta es mi opinión porque ahora es cambio democrático. Sí. No, ha sido permanente. Son dos. Una, el fuero penal electoral. A mí parece que el fuero penal electoral, mire, lo critiqué cuando se lo dieron a Rómulo en el escándalo de Brecht, lo critiqué cuando se lo dieron al señor Martinelli, también en el mismo escándalo. Porque aquí la gente critica de acuerdo a quién favorece o desfavorece. No, esa figura no debe existir. Porque la Constitución dice no habrá fueros ni privilegios. Bien, no es cuando me acomoda o es para mi beneficio, no. Otra es esta. Yo veo que se critica la partidocracia y realmente el germen de la partidocracia es cuando en acuerdos de recámara 2 o 3 o 4 personas deciden por todo un partido. Y una de las muestras más dictatoriales de las cúpulas, o sea que no son democráticas, son decisiones donde tú no tomas en cuenta a la mayor parte de tu partido. Por eso las cúpulas yo creo que necesitan siempre un equilibrio. Sí, tiene que haber un presidente, es representante legal, dicta línea, pero siento que debe ser algo decidido, no por él, sino por un colectivo. Entonces, fíjese que en este sentido había un proyecto de ley que a mí no me resultó incómodo porque mantenía el poder de la cúpula, pero también le daba algún nivel de equilibrio para que no hubiera una dictadura de partido. Eso de que, espérate, cuando la mayoría de los diputados toman una decisión, no puede ser impuesto por la cúpula. Eso me parecía razonable democráticamente hablando. Yo sé que eso dio al traste por dos razones. Una, porque en el debate político es más pasión que razón, tristemente. Es decir, eso implica que hoy me gusta una cosa, mañana no me gusta, ¿verdad? Y es normal. Pero si usáramos la razón, buscaríamos algún nivel de equilibrio para evitar este tipo de escenarios como el que tenemos hoy, me parece. Creo que te refieres, Hugo, al proyecto que fue calificado en su momento como el yanivelazo, que buscaba que la cúpula de los colectivos políticos no lograran estas expulsiones y sanciones. Pero ahí está el detalle, le llamaron el yanivelazo cuando, para mí, y es una opinión muy particular, no por eso, sino permanentemente a través de la historia, siento que le da un balance a algo que es constitucional. El diputado sí responde al partido, pero también responde a sus electores. Entonces eso hay que buscarle algún nivel de equilibrio, porque de pronto el que dirige el partido solamente responde a él y a su bolsillo, es que o a sus intereses. El único equilibrio objetivo sería que los diputados fuesen revocados y expulsados por los ciudadanos y por las personas de ese circuito. Pero para que eso ocurra deben darse reformas puntuales a la Constitución para que los partidos políticos no cometan estas expulsiones y revocatorias de mandato. Pero en su momento, cuando la diputada Yanibel Ábrego dijo que no, que este proyecto lo que busca es que la cúpula de los partidos políticos no expulsa a los diputados, sino a los ciudadanos, yo me puse a leer el proyecto, oye, va a decir es cierto. Y era totalmente falso. En ningún momento lo que ella presentó pretendía que los ciudadanos expulsaran a los diputados. Es más, lo vi como un blindaje, porque la única forma que eso se dé es que reformemos la Constitución y que evitemos que en efecto los partidos políticos no cometan. Definitivamente no fue bien vendido y no fue el mejor argumento. Por eso es que hay que ser consistente a lo largo de la historia. Tú no puedes decir que no, la partidocracia, por el día que se va a tomar una medida contra la partidocracia o para establecerle algún nivel de equilibrio en las cúpulas, democráticamente hablando, te dije, no, porque lo presentó fulanita o fulanito.
¿Me explico? Hugo, y para concluir este proceso le falta demasiada calle, demasiado kilómetro político, Oiga, esa es porque otra tiene parte. una instancia ante la Junta Directiva de Cambio Democrático, al Tribunal Electoral, a la Corte Suprema y, si es posible, a los organismos internacionales, porque se tratan de derechos políticos. Pero lo que sí, en efecto, es que todavía no se sabe cuáles serán esas opiniones de los diputados de Cambio Democrático el 1 de julio. ¿Cómo ellos votarán? Si le dan nuevamente el espaldarazo al señor Cristiano Adames, que ayer estaba en la diestra de la diputada Yanibel Ábrego, sería otro proceso de revocatoria y expulsión sumado, porque hay diputados que se quedaron por fuera y sí tienen un manejo político de calle, por ejemplo, el señor Cheyo Galvez y Benedetti. Pero Cheyo estaba ahí en la conferencia. Sí, Ahí, por eso le menciono que el 1 de julio de probablemente que más diputados puedan votar nuevamente por Cristiano Adames, que hasta el momento es el presidente reelecto virtual de la Asamblea Nacional. Bueno, mientras tanto, lo que queda de manifiesto es un partido que tiene una pugna interna y que se debilita, porque incluso si es... Mire, cuando usted lo lee se da cuenta que le habla de los tiempos de la guerra. Y él te dice, si puedes acordar, en vez de irte a una guerra prolongada, mejor llega a un acuerdo, ¿no? Y esta es una guerra larga. Mientras tanto, el que se debilita es el partido. Hay que ver si estos diputados cruzan la línea para inscribirse en el partido Realizando Meta. Eso tendrá su escenario y su momento, y yo creo que no es difícil de saber qué va a pasar. Pero en fin, por lo pronto lo dejamos hasta ahí. Gracias, don Félix. Nosotros le agradecemos también a usted la sintonía. Mañana, primero Dios, volvemos a estar juntos otra vez al mediodía. Gracias por la sintonía también que nos tienen al mediodía. Me escriben a esa hora y me encanta saber que están allí. Pero mañana, primero Dios, los espero nuevamente aquí. Mientras tanto, hacemos el esfuerzo, nos regalamos el mejor martes de nuestras vidas, ¿le parece? Bendiciones. Esto fue Radiografía.